Okay, we're going to talk about something very different. Yeah, awakening awareness. That means we will be talking about enlightenment. Ok, vamos a hablar de algo distinto el día de hoy, que es el despertar de la conciencia. Eso significa la iluminación. I have been running classes about this since 2012, but previously we do not use such a big name. He estado dando clases desde 2012, pero anteriormente no usábamos ese nombre tan rimbombante. And over the years, I believe in one thing: the truth will not change, but the path to the truth should always get easier and easier. Y en todos esos años de enseñanza he llegado a creer en algo, que la verdad no cambia, pero el camino hacia ella se va volviendo más y más sencillo. And also, whatever that we introduce should fit in to the modern society. Y que cualquier cosa que nosotros enseñemos debe encajar en la sociedad moderna. For instance, take a vote. How many of you here can afford to practice 2 hours a day? If you Por can, you eso give me one. hacemos un voto aquí. Quienes puedan practicar 2 horas al día, pongan uno. If you cannot afford to practice 2 hours a day, you give me two. Y si no pueden practicar esas 2 horas al día, pongan dos. Uh, so from here, we can see that most people are not able to afford 2 hours a day. Aquí vemos que la mayoría no puede permitirse el practicar 2 horas al día. So we have to increase the efficiency of practice so that, if you have half an hour, you are going to achieve something else. Así que tenemos que incrementar la eficiencia de la práctica, de modo que si solo tienes media hora, entonces puedes alcanzar algo. Okay, here we go. What is enlightenment? Así que aquí vamos. ¿Qué es la iluminación? Buddhism, they have their own definition. En el budismo tienen su propia definición. If you want to distill it out, then you would say that it is when the heart is not grasping onto anything. Si quieres destilar su significado, diría algo así como es cuando el corazón no se aferra a nada. Or the mind, the consciousness is not led by knowledge. O cuando la mente o la conciencia no está dirigida por el conocimiento. But the approaches to enlightenment, the Buddhism in India or Nepal is not quite the same as the one in China. Pero los enfoques de qué es la iluminación son distintos dentro del budismo. No es lo mismo en Nepal que en China. Like in Jain Buddhism of China, the approach towards uh, enlightenment is not the same as other forms. Por ejemplo, en el budismo Zen de China no es el mismo enfoque que tienen que en otras formas o métodos. But all of them agree to this statement in the Diamond Sutra that when the heart is not grasping onto anything, Pero todos coinciden en esta definición que es del Diamante Sutra, cuando el corazón no se aferra a nada. in Confucianism, Wang Yangming, he distilled the teaching to one sentence: the state of unification of knowing and acting. En el confucianismo, Wang Yanmin destiló ese significado del estado de iluminación en el estado de unificación del conocimiento y la acción. And he tried to explain what is unification of knowing and acting, that you can't differentiate between uh, the intention and the outcome. Y trató de definir a qué se refiere con la unificación del conocimiento y la acción, que es el no poder distinguir entre la intención y la acción que se lleva a cabo. Or the state when your command and outcome merge as one.
En toda esa ocasión, el comando y la acción se emergen como uno. And then Taoism. Taoism, there's only one definition from one guy. That is the one who wrote Tao Te Ching, when the mind is acting naturally. Y en el daoísmo solo hay una definición, que es pues de aquel que escribió el Dao de Jin, que dice cuando la mente actúa de forma natural. Personally, I find that the description or the elaboration on enlightenment is the most straightforward in Tao Te Ching. De hecho, el maestro considera que esta definición, esta aproximación a lo que es el estado de iluminación es el más directo que ha podido encontrar, el que está escrito en el Dao de Jin. It is like when I'm asking you this and this, which feast is higher? The one on the left or the one on the right? You are definitely going to answer immediately. Y es como cuando te preguntan, oye, ¿cuál puño está más arriba que el otro? ¿El derecho o el izquierdo? Tu respuesta va a ser muy rápida y evidente. You need no thinking. You need not have to consider anything. Immediately you can answer that, okay, the one on the right is lower. No vas a tener que tener más conocimiento, pensarlo mucho, vas a decir, el que está a la derecha es el que está más abajo. And the state of enlightenment is that state when you provided the answer intuitively. Y entonces el estado de iluminación es aquel en el que tú provees las respuestas de forma intuitiva. That is the reason why I said that Tao Te Ching is one book that describes this state in the most straightforward manner. Y es por eso que dice que el Dao de Jin es el libro que distingue o describe el estado de iluminación de la forma más directa. Sometimes people ask, then am I an enlightened species? Because I can provide you with the answer intuitively. Algunos dicen, oye, ya soy una especie de iluminado porque pude proveerte de la respuesta intuitivamente. But this is a simple one. What about something rather complex? Pero eso es un ejercicio muy simple. ¿Qué hay de algún ejercicio muy complicado? You may not be able to provide answer intuitively then. Puede ser que ya no puedas proveer una respuesta intuitiva entonces. So when we talk about the way to recognize enlightenment, we are actually talking about the way to understand or to perceive what happens in the consciousness when we are responding intuitively. Y cuando hablamos de reconocer el estado de iluminación, hablamos de reconocer qué es lo que está pasando en tu conciencia, en tu mente. ¿Cuándo es que eres capaz de responder intuitivamente? Now, from here, you can see that it is actually, it can be rather confusing. From the three, Buddhism, Confucianism, and Taoism, you find that it is not that easy to understand what is enlightenment. Y desde aquí podemos ver que puede ser algo confuso, desde todo este árbol de conocimiento, budismo, confucianismo, daoísmo, tratar de entender qué es el estado de iluminación puede ser no tan fácil. Ancients have this to say. They said this is something for you to experience, not something for you to learn through words. Por eso los antiguos decían que esto del estado de iluminación es algo que tú experimentas, no algo que tienes que entender con palabras. Now, what is the modern uh, definition for enlightenment? Así que, ¿cuál es la definición moderna de iluminación? Only our consciousness is able to focus onto anything. Solo nuestra conciencia es capaz de enfocarse en cualquier cosa. When I'm looking at the screen, I'm focusing onto the screen. It is because my consciousness is giving the order, the command for me to focus on the screen. Cuando yo estoy viendo la pantalla y estoy enfocado en la pantalla es porque mi conciencia, mi mente está dando la orden de que yo me enfoque en la pantalla. So the consciousness is able to focus onto anything outside itself. Así que la mente, la conciencia es capaz de enfocarse en cualquier cosa fuera de ella. Or we say the human consciousness is able to focus onto anything, including itself.
O también podemos decir que la conciencia humana es capaz de enfocarse en lo que sea, incluyendo también en sí misma. So we put it this way: when the one that is able to focus the consciousness is focusing onto itself, then you reach the state of enlightenment. Así que podemos decir que cuando aquel que es capaz de enfocarse en lo que sea, es decir, la conciencia, es capaz de enfocarse en sí misma, entonces has alcanzado la iluminación. And that is a state of consciousness when you are responding intuitively. Y ese es el estado de conciencia en el que estás respondiendo de forma intuitiva. And that's the reason why in Jain Buddhism there's this saying Y es la razón por la que en el budismo zen hay este dicho, that you are enlightened, and then you are not, and then you are, and you are not. que tú estás iluminado, y luego no, y luego sí, y luego no. When you are able to respond intuitively, means when you are able to respond without having a preconceived idea, you are enlightened. Cuando tú eres capaz de responder intuitivamente, es decir, sin necesidad de ningún conocimiento previo, entonces o preconcebidas ideas, estás iluminado. Like, let's say I ask you, have you eaten? Entonces debemos preguntarnos, If you Can you answer, repeat that? have you eaten? Have you taken your breakfast? ¿Has comido? ¿Has comido un desayuno, por ejemplo? And you answer, if you haven't, then you answer no or yes, I have taken. Y es muy sencillo, tú lo sientes, si no has comido, pues dices no, o si dices sí, pues sí. That's intuitive, responding intuitively. Eso es responder intuitivamente, intuitivo. But if you think, hey, what this old man trying to do? Trying to buy me breakfast, or he is asking me to buy him breakfast? You have preconceived ideas. Pero si te pones a pensar, ¿qué está tratando de decirme este señor? ¿Que o me quiere vender algo o quiere preguntarme que si desayuné? Entonces ya empiezan a entrar ideas preconcebidas. Only after that you give the answer. Incluso solo después de que ya diste la respuesta. So you have a preconceived idea, you you thought about it, and then you give the answer. That's not intuitive, and then you are not at the enlightened state. Pero si tú empezaste con las ideas preconcebidas, le pensaste y después diste la respuesta, entonces no estás actuando intuitivamente, no estás en un estado iluminado. Now again, whether you have taken your breakfast or not, this is a simple one. What about more complex issue? Y de nuevo, este ejemplo del desayuno, si tomaste o no, es algo muy sencillo, pero ¿qué tal asuntos más complejos? Issue that we deal every day in our daily activities. Este es un tema con el que lidiamos diario en nuestras vidas diarias. A friend came to you and said, I'm broke, I need some money today. Can you borrow me $50? Un amigo viene y te dice, oye, ya quedé quebrado, ¿me prestas $5? Are you able to respond intuitively? ¿Puedes responder intuitivamente a eso? Now, so first, you have to recognize that state, that enlightened state. Primero tendrías que ser capaz de reconocer ese estado iluminado Then you have to anchor yourself in that state. y luego anclarte en ese estado. Only then you will be able to perform, to conduct your daily activities in that enlightened state all the time. Y entonces solo así serás capaz de conducir todas tus actividades diarias permaneciendo en ese estado todo el tiempo. Now, there are two major avenues. But before we talk about the avenues, what is the purpose? Why am I supposed to do that? Y hay dos principales caminos o avenidas, pero antes de hablar de esos dos caminos, primero, ¿por qué estaría yo interesado en hacer todo esto? We will come to this
We will come to this when we talk about emotions later today. Porque vamos a hablar también de las emociones un poco más adelante. So, how to recognize the enlightened state? Así que, ¿cómo reconoces el estado iluminado? Tao Te Ching states it very clearly in chapter 1. El Dao de Yin es muy claro, lo dice desde el capítulo 1. I'm referring to the Tao Te Ching written by me. Y me refiero al Dao de Yin que escribió el maestro, su versión, donde You lo may think explica. you may take this as an advertisement. But I'm very sure I've read more than 30, 40 versions of Tao Te Ching, but I'm very sure that I'm probably the first person who pointed this out. Y puedes decir que esto parece un anuncio, pero es que he leído, dice, más de 40 versiones del Dao de Yin y probablemente soy el primero que apunta hacia esto. The one you work on recognizing the function. Es es el que trabaja en reconocer la función. So the function, when you are at the enlightened state, you work towards that. So it is like do no evil, do all good. Entonces, la función es que trabajar en la función es que cuando tú no estás iluminado, buscas encontrar esa función de lo que sí sería estar iluminado, que es no hacer el mal, hacer el bien. This is very common among many religious practices. Esto es muy común en las prácticas religiosas. But I always find it funny. How can you really reach a what we call well anchored enlightened state when you are hiding yourself in the temple? Pero es muy chistoso, dice, ¿cómo piensas encontrar ese estado anclado en el estado de iluminación cuando tú tienes que estar en el templo? The Taoism after Lao Tzu, after Tao Te Ching, the one that practice in mountains and all that, they're all fakes. El daoísmo que fue practicado después del Dao de Yin de Lao Tse, que se fueron a las montañas y los templos alejados, todo eso es falso. Lao Tzu never asks you to stay away from the society. You're supposed to serve the society. Lao Tse nunca pidió que se alejaran de la sociedad y se aislaran. Tenías que servir a la sociedad. Okay, the other avenue is work on recognizing the form. Where were you, like let's say, trying to figure out where were you before the birth of your father? Y el otro camino es trabajar en la forma. Algo como pensar en esta pregunta, ¿dónde estabas tú antes del nacimiento de tu padre? Or in Qigong practice, what happens inside the consciousness? When you give a command, pop, hands were out. O en la práctica de Qigong, ¿qué es lo que pasa en tu conciencia muy dentro? Que cuando das un comando, ¡puc! Tus brazos responden automáticamente y dan el resultado. There's nothing in between. There's no concept, no visual images, visualized images in your mind that you give a command, oh, the arms are out. You gave a command, so the arms are in. That's Y que it. no, sí, y que no hay nada en medio, que cuando tú piensas, oh, empujar, inmediatamente las manos van hacia el frente o jalar y las manos regresan. No hay ningún concepto, ni ninguna imagen, ni ningún pensamiento entre el comando y la respuesta. In serious martial arts, it is called at the state when fist, no fist, mind, no mind. En la práctica de las artes marciales serias, a esto se le llama el puño o no puño, o mente no mente. When someone tries to attack you, there's no concept on the mind on how you should respond. But you just responded naturally. Cuando alguien trata de atacarte, no hay un pensamiento de, ay, ¿cómo le voy a hacer? Sino que, pero sí respondes de forma natural, te defiendes. And at that stage, what happens on the consciousness?
Y cuando sucede eso, ¿qué es lo que está pasando en la conciencia? So if you can recognize that state of fist no fist, mind no mind, then you would understand that is the state of mind, the state of consciousness that you should be working towards to. Y si puedes reconocer eso, el puño, no puño, mente, no mente, si puedes reconocer ese estado, entonces ese es el que tienes que ir hacia allá. Now, what about our path, our practice? Ahora, ¿qué tal acerca de nuestro camino de práctica? We work on both. We work on the form and we work on the function. En el caso de nosotros, tenemos que trabajar en los dos, tanto en la función como en la forma. Because if you can recognize the form of enlightenment, you would naturally understand the function of the state of enlightenment. Porque si tú de hecho puedes reconocer la forma, primero la forma del estado de iluminación, entonces naturalmente vas a reconocer la función del estado iluminado. And vice versa. You recognize this, naturally you know what to do. Y viceversa, también reconoces la función y naturalmente la otra. Now, how important is the management of emotions? Ahora, ¿qué tan importante es para esto el manejo de las emociones? 80% of chronic diseases are linked to the mismanagement of emotions. This is modern science. En cuanto a la ciencia moderna, el 80% de las enfermedades crónicas están relacionadas con la mala gestión de las emociones. Now, the one that we introduced a few months ago, they are the basic, okay, where you work Lo, on chi for healing. y lo que introdujimos hace unos meses atrás, eso era lo básico, usar el chi para la sanación. And in the management of emotions, there are levels. Y en el manejo de las emociones hay distintos niveles. The previous one is on the foundation or the lower level. Y lo que aprendimos previamente es el fundamento, lo más básico. And this one, we are going deeper and deeper into our consciousness. Y en esta ocasión iremos más y más profundo en nuestra conciencia. And if you work deep enough, you would understand by the time you work deep enough, you would reach your consciousness. Y conforme más trabajas en el manejo de las emociones, en el momento en que vayas más profundo, te vas a dar cuenta de que puedes alcanzar tu conciencia. The one that is able to focus will then eventually focus onto itself. Aquel que puede enfocarse en lo que sea, eventualmente enfocarse en sí mismo. And that's the state of enlightenment. Y ese es el estado de iluminación. Now, what is the most fundamental issue in the mismanagement of emotions? Ahora, ¿cuál es el problema más básico que existe en cuanto a la mala gestión de las emociones? What do you think? Give me your ¿Qué answer. piensan? Den su respuesta. Do you mean the emotion that we have most problem with? What I'm saying is that the most fundamental issue is why people cannot manage their emotions. Ok. Sí, ¿por qué las personas no pueden manejar sus emociones? Eso es lo que nos pregunta el maestro. ¿Por qué? Ok, one question. We cannot identify our emotions correctly. Yes. We're not able to recognize them. Lack of understanding. Ah, Yeah. entonces están entendiendo, sí. Yes. We put it simply that the awareness is not there. We are not aware that we are emotional. Y para ponerlo simple, es que efectivamente no estamos conscientes, no nos damos cuenta de que nos estamos poniendo emocionales. And that's the reason why when we talk about the management of emotions, we always stress number one, we must know
that whether we are emotional. Y por eso en cuanto al manejo de las emociones muchas veces nos encontramos todo el tiempo estresados. Por eso es importante que nos demos cuenta y estemos conscientes de cuándo nos estamos poniendo emocionales. And we must know how to differentiate. Y debemos ser capaces de diferenciar. This is black in color. Ay, sorry. This is black in color, yeah? I Por want to, ejemplo, esto es negro. and to recognize that this is black, you need a reference, or maybe this is white in color then. Yep, this is white, this is black. Sí, para reconocer que algo es negro, como lo que nos mostró, necesitas algo de referencia. Ah, esto es blanco. Entonces, como tienes el blanco de referencia, ya reconoces el negro. So in this course, we are going to tell you that how to recognize whether you are emotional. Así que en este curso vamos a enseñarte a cómo reconocer cuando te estás poniendo emocional. What is behind the management of emotions is actually inward seeking. Lo que está detrás del manejo de las emociones en realidad es la búsqueda interior, mirar hacia adentro. In modern psychology, they say that you have to ask, why am I getting angry? Then you would say that, oh, because somebody said this, somebody said that, and and you have to forgive them. En la psicología moderna nos dicen, oh, tienes que preguntarte a ti mismo, ¿por qué me enojé? Y entonces tú dices, ah, me enojé porque aquel hizo aquello, o pasó esto allá, y después tienes que perdonarlos. But in inward seeking, it is not the same. It's not quite the same. Pero en la búsqueda interior que aquí mencionamos, no es exactamente eso mismo. You have to find the reason inside yourself. Tienes que encontrar la razón dentro de ti. And that's the reason why we say that it is inward seeking. You look inside. Y hay una razón por la que la llamamos búsqueda interior. Tienes que buscar y mirar hacia adentro. Not why they are doing this to me, but why am I responding this way? Hello? Ah, you were like freezed for a moment. Okay. Why? So in inward seeking, we don't ask, why are they doing this to me? But why am I getting annoyed because of this thing? Why am I getting annoyed? En la búsqueda interior no nos estamos preguntando, ah, ¿por qué el otro hizo aquello o esto? No, me pregunto, ¿por qué yo me estoy molestando? ¿Por qué yo me molesté? So in this course, we hope that we will make you to really understand what is happening. Así que en esta clase vamos a buscar entender realmente qué es eso que está pasando. We always hear things like, "Oh, I cannot take these negative vibes." These people, the moment they get near to me, oh, I feel their negative vibes and I get emotional. He escuchado algunas personas que dicen, ah, no, yo no tolero la mala vibra que traen los demás. En cuanto se me acerca esta persona, siento sus malas vibras y no, no las soporto. But the real problem is not because of the people out there, but because of you. Pero la razón real no es por las personas que están allá afuera, sino por ti. Okay, then what do we practice? Luego hablamos de la práctica. We believe that the work on the path to enlightenment is full of fun and the path is long. Dice, creemos que este camino hacia la iluminación es que el camino es largo y queremos vivir más. And if we live long enough, then everything will be possible. Y si vivimos más, entonces todo es posible. We will be focusing on the weighted exercises. Vamos a enfocarnos en ejercicios con uso de pesas, You practice with weights on your wrists. con pesas en tus muñecas. My experience with the class for the past 3-4 years, we found it extremely powerful and extremely efficient.
La experiencia en los últimos 3 o 4 años que ha tenido el maestro es que es algo extremadamente eficiente, extremadamente bueno. And then we'll be working a lot on straight leg sitting and standing pole, which is three centers merge. Y luego trabajaremos mucho en lo que es piernas, sentado con piernas estiradas y la fusión o los tres centros se fusionan. And self-healing external chi. Y también en la sanación hacia nosotros mismos con chi externo And lift chi up, they are bonuses. y levantar y verter el chi como un bonus To bring up our sensitivity to chi and to information. para aumentar nuestra sensibilidad al chi y la información. Now, how long should I practice every day? Y ahora la pregunta, ¿cuánto debemos practicar cada día? So we would put it this way: if you do not have a health issue, then if you only have half an hour a day, then the half an hour should go to standing pole. Lo voy a poner de esta manera. Si tú no tienes un problema de salud y solo tienes media hora al día, esa media hora debe ser para la fusión. But the standing pole, the way that we want you to practice, yeah? Not just any standing pole. Pero la fusión de la manera en la que te indica el maestro hoy, no cualquier forma de fusión. And we will introduce the front spirals, all those exercises where you can split up, you can practice 2 minutes here, 3 minutes there. Y también los ejercicios con las pesas y las espirales, y los puedes repartir a lo largo del día, 2 minutitos aquí, 3 minutitos allá. So we are very kind. You don't have to spend straight 1 hour or 2 hours. De hecho, somos muy amables con eso. No tienes que hacer 1 hora y luego 2 horas más. Okay, now you have any question? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pueden comentar en el chat si tienen alguna pregunta o quienes quieran hablar. Okay, now one question here. Are you No. okay? Ah, Are you introducing body mind form? no, una pregunta que si va a enseñar la forma del cuerpo y la mente. No. Why? Well, I believe that modern people, most of the modern people, they are very busy. So, what do you want to practice? So, we have one exercise where you are going to move every part of the body. Okay, and I believe that that is good enough for perhaps 90% of the people who can only afford 1 hour or 2 hours a day. Modernly mind form, you really have to drill into it. Sí, dice la respuesta a eso es que no, no lo va a introducir, dice, porque él piensa que realmente muy pocas personas tienen el tiempo para practicar. A veces tienen muy poquito tiempo. ¿Y qué es lo que van a decidir practicar? Porque para practicar este método necesitan realmente sumergirse en ello y tener 1 o 2 horas al día para poder hacerlo. And if your internal energy is not strong enough, you build your, let's say, the push the mountain. You know, you hold your arms in straight line. Okay, you push it up to 1 hour, 2 hours. You stop for 1 week. You go backward again. Y si tú no tienes suficiente chi interno y te pones a hacer estas posturas, por ejemplo, la de sostener la montaña con los dos brazos estirados a los costados, e incluso llegas a hacerlo 1 hora o 2 horas, a lo mejor en ese momento So working on an internal te chi sientes is bien, pero important. cuando lo dejas de hacer, vas a regresar a tu estado anterior. La construcción del chi interno en realidad es más importante. Without a good foundation, without a good internal chi, whatever those, I call it the peripheral exercises, they will not last.
Y la construcción del chi interno es lo más importante. Si no tienes suficiente chi interno, entonces todos estos métodos que son complementarios, su efecto no va a durar. Okay, what else? Okay, more questions. Why the movements can help us to obtain more consciousness and be more aware of us? Ah, good question. You try this, yeah? You raise your arm this way and bring it down. A ver, dice, esa es buena pregunta. Intenten esto. Lleven el brazo hacia arriba un momento y luego lo bajan. Now, then you go and find something heavy, 2 kilos maybe. Let's Y say luego this trata de is encontrar algo pesado como de 2 kilos. let's say this is 2 kilo, yeah. So I bring it up, I bring it down, I bring it up, I bring it down 10 times. Y luego con los 2 kilos en la mano hago otra vez el mismo ejercicio. Subo, lo llevo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Then you drop that, then you move again. Drop the weight, Y luego, you move again. y luego tiras ese peso y vuelves a hacerlo otra vez el movimiento arriba y abajo. And then you will be able to differentiate what is before the weight and what is after the weight. What is the experience before and after. Y luego vas a ser capaz de diferenciar cómo era con el peso y cómo era sin el peso. Vas a ser capaz de diferenciar antes y después. And you will understand what is, I mean, a little bit maybe, what is unification of the command and outcome. Y eso es como una pequeña forma en la que puedes comenzar a experimentar lo que es la sensación de la unificación del comando y el resultado. Es un pequeño experimento para empezar a experimentar cómo es eso. Or you can try to recall when you first learn how to type right, how to use a keyboard to type. O puedes tratar de recordar cómo fue la primera vez en la que intentaste cómo usar un teclado. When you first learn, you find it very difficult. Bloody hell, I gotta use that tiny finger to reach Q, and then you find it very difficult. La primera vez que lo intentaste, quizá dijiste, ay, esto es muy difícil, ¿cómo voy a alcanzar la letra Q y luego la O y la E y así? But after a while, you become very, very good. You don't have to look at the keyboard anymore. Pero si perseveraste, seguramente después se volvió algo no tan difícil y algo más sencillo, de modo que ya ni siquiera tenías que mirar el teclado. Whatever sentences coming to your mind, your fingers will just type it out. Cualquier enunciado que venía a tu mente, tus dedos inmediatamente empezaban a tipear. You can't even remember where is T, where is Y, where is A, where is B. Y ni siquiera puedes recordar individualmente dónde está la T, dónde está la E, la R, lo que sea. But your fingers naturally know where to go. Pero tus dedos, naturalmente, sí que saben a dónde ir. That is fist, mind, no mind. Eso es puño, no puño, mente, no mente. But nobody would pay attention to what is happening inside the consciousness when you are typing. Pero nadie se pone a pensar en qué es lo que pasa en la conciencia cuando nuestro cuerpo está haciendo el tecleo. Even if you would pay attention to that, you would not be able to perceive much. Incluso si queremos poner atención a eso, quizás no somos no vamos a ser mucho capaces de percibir mucho al respecto. Why? Because the impact is very small. ¿Por qué? Porque el impacto en realidad es muy pequeño. Otherwise, you have all the enlightened species everywhere. Porque veo a muchos iluminados en sus PCs todo el tiempo. And also, you you have to understand that when we talk about inward seeking, it is consciously trying to perceive what is happening inside. Y en cuanto a la búsqueda interior, tenemos que entender que es buscar conscientemente qué es lo que pasa adentro.
But when I'm typing a letter to, let's say, Elon Musk, I'm thinking of what? I'm thinking of what am I supposed to write? My attention is outside, not inside. Si, por ejemplo, si yo me pongo a escribir a Elon Musk, ¿qué está en mi mente? Mi mente está afuera, en lo que está pasando afuera, no hacia adentro. But if you were to do the exercises, I'm not the inventor of this feast no feast, mind oh my. This is from a great grandmaster in Qing Dynasty. Dice, pero si vas a intentar esto del puño, no puño, mente, no mente, no es algo que yo me inventé, esto es del gran maestro de la dinastía Chen. He is one of the great grandmasters of Xing Yiquan. And if you look at Xing Yiquan, most of the grandmasters, they live long, very long. Es de los grandes maestros del Qin Shi Chuan. Y si miras al Qin Shi Chuan, todos sus grandes maestros, la mayoría viven bastante largo, mucho. Because if you check Tai Chi Chuan and all that, their attention is what? It's the magical movement when you are facing the opponent. Porque si miras al Tai Chi Chuan, verás que buscan ese mágico momento, mágico movimiento donde puedes enfrentar al oponente naturalmente. They reach face no face, mind no mind, but their attention is outside, not inside. Y alcanzan ese punto donde puño no puño, mente no mente, pero aún así su atención está afuera, en el oponente. That's a huge difference. Focusing outside and focusing inside is completely different. Y esa es una gran diferencia, el seguir enfocándote afuera a volver hacia enfocarte hacia adentro. This Grandmaster Guo Yinsen, he has two disciples, very good students. They form two different forms. Este maestro, gran maestro Wai Yunshen, tuvo dos discípulos y los dos fundaron dos grandes métodos. One is nicknamed Longevity Tai Chi, Sun Sao Tai Chi Chuan. Uno fue llamado el Tai Chi de la longevidad, Sun Tan Tai Chi. The masters all live very long, many of Y, them above the age of 90. y de hecho todos los practicantes maestros de esa línea vivieron largo, más, alcanzaron al menos los 90. The other one is Yi Chuan, El otro es Yi Yichuan. also the same. Their masters, many of them, they live above 90. Y lo mismo, muchos de ellos alcanzaron al menos los 90 años de edad. I did quite a bit of research. One of the major issue or the important thing is that they focus inside. Y él hizo una investigación acerca de esto, que por qué sucedía esto, es porque ellos sí se enfocaron adentro. Okay, what next? Ok. um, um, I have doubts about how to do the exercise, and then I feel anxiety. What can I do? Which exercise? I think everything, but I don't know. Roberto, ¿qué ejercicio es del que tienes dudas específicamente? Okay, next question, while he's answering. Um, what about people that have some illness? Are they blocked or something like that? And what methods do you recommend and for how long for these sick people? And do we have to remember when we were child, how were we how we feel when we were child to be more subtle and understand all this about the illumination? Number one, it all depends on the illness. Chronic illnesses, here I'm referring to not things like physical injury, yeah, but more on things like, they have a tumor or whatever. Respecto a la primera pregunta, depende qué tipo de enfermedad. En cuanto a las enfermedades crónicas que no son una lesión física, como un tumor o diabetes o algo así. We, Ujú. we take a very simple
common example, cancer. Tomemos un ejemplo muy típico, el cáncer. I have seen many patients, and I remember there was one that I met in Kuala Lumpur last year. He tenido muchos pacientes, recuerdo uno que tuvo en Polonia el año pasado. She said she's extremely busy, but she enjoy her work very much. But her cancer marker keeps going up after all the surgery, radiotherapy, and chemotherapy. Her marker keeps going up. The doctor is very worried. Y ella disfruta mucho de su trabajo, está ocupada todo el día, trabaja, pero disfruta mucho de su trabajo, le encanta. Sin embargo, sus marcadores de cáncer seguían subiendo, subiendo, subiendo después de radioterapias, quimioterapias y todo, y el doctor estaba súper preocupado. So I told her that to do this, every time you do it, no more than 2 minutes. You cannot do more than 2 minutes. You are not allowed to do more than 2 minutes, but you have to do it 10 times a day. Y le dije, haz esto, solo 2 minutos. Es más, no lo hagas más, no tienes permitido hacer más de 2 minutos cada vez, pero hazlo 10 veces durante el día. And you have to change your lifestyle. You have to force yourself to try to sleep a little bit earlier. Y tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que intentar dormir un poco más temprano. Um, so what did I ask her to do? It's very simple. Our big open close healing. Every time you do only 10, it's not more. Y lo que le pidió hacer fue el gran lachi, que por cierto lo aprendimos en el curso pasado, que es abrir bien grande y luego cuando cerrar, traer chi, sanación. Hacer esto 2 minutos, 10 veces al día. You're supposed to see the doctor uh, after another 4 to 6 weeks. I can't remember exactly, but she felt good. After 2 weeks, she went for the blood test, and for the first time in years, her marker coming down. Y tenía un chequeo como en 4 o 6 meses, pero se empezó a sentir bien a las 2 semanas de practicar esto y decidió hacerse un test de sangre. Y por primera vez en muchos años sus marcadores iban de bajada, o sea, en recuperación. Same thing with a woman in Holland. She had breast cancer. Then she actually learned from me when I was in Holland in 2005. Y había otra mujer en Holanda que tiene un diagnóstico de cáncer de seno. Ella aprendió cuando estuvo el maestro en Holanda en 2005. She practiced 90 minutes a day without fail, even when she's on holiday. Y ella practicaba 90 minutos al día, sin descanso, incluso en los días festivos. Supporting family members. She can do anything she likes. She has complete privacy to practice. Y tenía soporte de su familia. Ella podía practicar todo lo que quisiera, el tiempo que quisiera, la familia la apoyaba. Early last year, she wrote to me and saying, "Can I meet you? I know on Zoom, and because my marker, I had my cancer in 2012, and my marker is coming up again, and I'm getting very worried." Same thing. I saw her. I told her because you are practicing for the sake of practicing. Y le dijo que si podía reunirse con él por Zoom porque estaba muy preocupada que sus marcadores también estaban no mejorando. Y entonces ella quería hablar con el maestro y le dijo lo mismo, parecido. Dice, es que tú estás practicando solo por el hecho de practicar. The first level of the mismanagement or the management of emotion is to learn how to go back to calmness. El primer nivel del manejo de las emociones es aprender cómo regresar a la calma. She was told to do the same thing 10 times a day. Así que la puso a hacer lo mismo, el mismo ejercicio de abrir y cerrar el Bitlachi 10 veces al día. She wrote to me 8 weeks later that the first time in years her marker came down. Y le escribió, de hecho, algunas, como 8 semanas después de que en sus estudios, por primera vez también en varios años, sus marcadores de cáncer estaban descendiendo. In both cases,
Both of them did not do 10 times a day. En los dos casos, en realidad ni siquiera lo estaban haciendo las 10 veces al día. One did 6 times a day, one did 7 times a day. Uno la hizo 6 veces y la otra 7 veces. And some said, oh, you are very powerful, very magical. Y le dijeron, no, maestro, hoy tú eres como muy mágico, muy poderoso. No, not true. It is just that you must know what is the one that is giving you the problem. It is this one, the mind. Dice, no, lo que pasa es que debes saber qué es lo que te está dando problema, qué está causando esto. Acá, la conciencia, la mente. You see, the human body naturally, instinctively wants to move towards betterment, wants to move towards calmness. Y verás, el cuerpo físico de forma natural quiere moverse hacia lo que es la calma, el bienestar, a estar mejor. The more familiar you are with calmness, the easier for you to go back there. Así que mientras más te familiarizas con lo que es el estado de calma, más fácil va a ser para ti el regresar hacia allá. The more that you are able to stay conscious of yourself, the easier for you to manage yourself. Así que mientras más consciente te vuelves de ti mismo, más fácil va a ser manejarte a ti mismo. Okay, what next? Ok, ok. I have an injury, a medular injury in the backbone that doesn't allow me to do the movements. Can I take the course even if I cannot do the movements? What injury? In the backbone, in the medulla? Es I, una perdón, es una lesión medular en las cervicales. No oh, camino y no puedo tener el movimiento normal de mi cuerpo, ni la in sensibilidad. cervical area. She cannot walk. Cervical, the neck area. Yes. Cervicales 4 y 5 de hace 22 años por un accidente. Tengo barras de titanio y tengo tornillos, pero bueno, no puedo caminar, pero sí he recuperado mucho movimiento y llevo ya 3 años haciendo Qigong, ¿no? El Laki me ayuda muchísimo. Lo hago Okay. una vez al día. Gracias. She has titanium in that area. She cannot walk because she cannot do a lot of movements, and she has 3 years practicing Qigong, mainly Lachi. Can you sit down or stand up? Is it ¿Puedes possible for you to remain sentarte y standing? pararte? ¿Puedes sentarte y pararte, Pati? Puedo sentarme y pararme con ayuda, no, no sola, no definitivamente no. Estoy en silla de ruedas y no Ujú. puedo caminar, pues, pero con ayuda para trasladarme de la cama a la silla, sin nada más para traslados. Okay. She can do Ya it tomé only también, with perdón, ya tomé help. también el primer nivel y eso lo hago con la mente lo que puedo. Yes. Okay. She can do only with help. For example, from the chair to the bed, she needs help to translate to that. But she practice mainly with her mind. Where is the titanium? Is in the back or in the neck? ¿Dónde está el titanium? ¿En la espalda o en el cuello? En el cuello. On the Las neck. Cervical 4 y 5, ¿verdad? 4 y 5 cervicales, sí. 4 and 5 cervicals. Okay, now when you have plates there, it is not possible for you to fight the plates. When you what, please? That means if you have titanium plates there to hold your lumbar up, it is not possible for you to fight the what you call the metal there. That means when we talk about working on the lumbar, we are talking about opening up the joints. Yes.
Sí, dice, cuando tú tienes las placas en la espalda, ahí sí es un poco más difícil porque no puedes luchar contra las placas, porque en estos ejercicios hablamos de abrir las lumbares. So I'm not sure. Uh, I'm in this therapeutic massage for more than 20 years, but I'm not sure. I can't tell whether how much you're going to pick up from, I mean, the physical part of the practice. Él ha estado dando masajes terapéuticos durante más de 20 años, pero no ha tenido un caso como este, por lo que no podría decirte qué tanto puedes aprovechar de parte de las instrucciones físicas que se den en el curso. Muchísimas gracias. Voy a seguir practicando Lucky con muchas ganas y el primer nivel con lo que puedo. Muchas gracias. Sí, pues sería toda la parte más que nada teórica, ¿no? I would suggest that you learn this from Estela, this Big Lachi healing, and then see how it goes. Ah, dice, te recomienda que hagas la sanación de Big Lachi, el que mencionó que le recomendó a los demás casos, y que si tienes dudas me puedes preguntar. Muchísimas gracias. Okay. Ok. mm, okay, another question. Ah, for the one that feels anxiety and have doubts about how to do the exercise is everything that have I learned in Chin and Chikun. I suffer from obsessive compulsive syndrome. I overthink all the time the things. So when I try to do a method, I feel anxiety. Okay. Number one, do you know how many exercises are there from Neng Qigong? More than 400. Ahora, dice, lo primero es que pues han estado estos ejercicios de Chin en Chikun por hay muchos métodos, hay más de 400. I'm not sure which one that you have picked up, but I presume you're talking about level one, two, and three. Y no es posible que lo sepas todos, pero asumo que has aprendido al menos los métodos principales uno, 2 y 3. What I have mentioned earlier that we stress on standing pole and also SLS, straight leg sitting, and also the weighted spirals. Y aquí, en la forma en la que enseña el maestro, dice, ya he mencionado que para él su enfoque es lo más importante es fusión de los tres centros, piernas estiradas de la forma en la que él lo ha estado enseñando y los ejercicios con espirales con pesas. I do not think that those exercises are really that challenging. Y de hecho estos ejercicios no son realmente muy difíciles o desafiantes. Then come to your then come to OCD, uh, this obsessive compulsive issue. It depends on how well you want to build yourself up, and I'm referring to the willpower. Y en cuanto al el problema obsesivo compulsivo, es, esto tiene que ver con qué tanto quieres tú mejorarte y eso tiene que ver con tu fuerza de voluntad. Kidney rules the wheel. The kidney energy is going to rule our ability to stay on course for anything. Eso tiene que ver con el chi de los riñones. El chi de los riñones nos encausa y nos da fuerza cuando queremos hacer algo. And that is Sandrong, what we call standing pole and SLS. Y eso tiene que ver específicamente con los ejercicios que está recomendando el maestro. La fusión, piernas estiradas, porque esos construyen el chi de los riñones. Having said that, I do not mean that, oh, you come here, definitely you're going to get well. Y con esto no quiero decir que, oh, mira, ven aquí conmigo y ya definitivamente te vas a poner bien. You still have to work on your own. Tendrás que trabajar por ti mismo.
Okay, what next? Okay, can I practice if I'm pregnant? If yes, what are the benefits? Which trimester? How many months Which, pregnant? how many, okay. ¿Cuántos meses tienes de embarazo? No sé quién puso el comentario, dice Galaxy. Another question, meanwhile, is if the course is also to teach to others. For example, if someone is instructor, if they can then teach what they learn to their students. Of course, whatever that you learn, if you're confident of, what to teach, go ahead and teach. I'm not going to stop you. Por supuesto, dice, si lo que aprendiste después tú te sientes con la confianza de enseñárselo a tus alumnos, por supuesto, dice, no te lo voy a prohibir ni detener. Okay, about the person with the Pregnancy. pregnancy, 3 months. Okay, now, actually, when you are pregnant, before the last trimester, means not when you are not entering the last 3 months, when the belly is so big, most of the exercises you still can do. But one exercise that you should enjoy the most, that is big open close. Sí, sí, de hecho, en el tercer trimestre es cuando es más difícil hacer los ejercicios porque es cuando está el abdomen pues más grande. Pero en esa etapa del tercer trimestre, el ejercicio que más vas a disfrutar es el gran abrir y cerrar gran lache. There are two persons chi in you, and after giving birth, no more. You cannot find that again. Porque en ese momento es cuando más sientes que hay dos personas con chi dentro de ti, o sea, son dos personas en un solo cuerpo y después de que das a luz ya no es lo mismo. Okay, what else? Okay, I'm interested in the course, but I cannot be online live, so it's possible to watch the recordings. Yes, that one you have to contact Estela. Yes, ya sé. Sí, Rodrigo, que sí es posible. Francisco Rodrigo. Okay. And okay. And about the question, if that it was, let me see. If the enlightenment state is similar to evoke when we were child and how we perceive it then. Why must we go back that far? ¿Por qué tenemos que regresarnos tan atrás? Any single moment you should be able to find, we can find that calmness is around us. ¿Por qué tenemos que regresarnos tan atrás? Tenemos que estar en ese estado de calma durante toda nuestra vida, o ser capaz de alcanzar ese estado. Anything else? Last question. Okay, ¿alguna última pregunta? I think that's all. Okay. ¿Hay Thank you. facilidades de pago? Okay, ¿quién? ¿Hay alguna facilidad para pagar a meses? Eso lo puedes platicar conmigo, yo creo que sí. Gracias. Okay. Yes, about the form of payment and everything, they can talk to me. Yes. Yes. Okay. Now, I'm quite sure some of you are asking, what exactly are you talking about, this self-healing Lachi? Okay, we do a short one. Okay, 2 minutes. Okay, dice, algunos de ustedes estarán preguntando, ¿qué es esa cosa que recomienda de la sanación de Gran Lachi? Bueno, vamos a hacer una prueba ahorita, vamos a experimentarlo. This is truly easy. Now, before you do that, you have to find out what is happening inside your body.
Esto es realmente simple y antes de hacerlo tenemos que encontrar qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. You can just close your eyes and take 2 deep breaths and feel whatever you can feel. Simplemente cierra tus ojos, toma una respiración profunda y siente lo que sea que sientas, siente. Then watch. You bring your arms to the front, like this, yeah? Not to the front like this, like this. Y luego mira cómo hace el maestro. Pones los brazos enfrente, no estirados totalmente, sino como en forma redondita. Then on breathing in, you spread out your arms wide. Y luego mientras inhalas, extiendes tus brazos amplio. Not like this, No con los like codos this. aquí pegados, ¿eh? Chiquito no. Amplio. And then on breathing out, you turn your hands. Yeah, you turn your hands Luego cuando exhalas, giras hacia ti tus manos haciendo como círculos. You turn your hands from the top down, Desde arriba hacia abajo. and then you breathe in again, and then you do it again. Y luego otra vez inhalas y lo vuelves a hacer otra vez. You're only allowed to do it 10 times. And when I ask you to stop, you stop, and then you close your eyes, you take deep breath, and feel again. Solo lo tienes permitido hacer 10 veces y después de que hagas 10 veces, cierras tus ojos otra vez y vuelves a sentir. Así que hazlo. Okay, we start now. Close your eyes, Comienza ahora. take deep breath to feel what you can feel or cannot feel inside. Y si ya lo hicieron, entonces cierran sus ojos y pueden sentir lo que sea que sientan. Está bien. Sientan. Now, and bring your arms to the front of the body, Luego traigan otra vez sus brazos enfrente del cuerpo and do the exercise on your own. y empiecen otra vez, las 10 veces, a su ritmo de cada quien. Okay, stop, close your eyes, keep your eyes closed, take deep breath and feel again. Ok, nos detenemos, cierren sus ojos, mantén tus ojos cerrados, respira profundo y siente qué es lo que sientes dentro. Open your eyes slowly and you let me know. Yeah? If you are feeling easier, you give me 1. If not, you give me 2. Abran sus ojos lentamente y le vamos a hacer saber al maestro cómo nos sentimos. Si sintieron como mejor, entonces pongan 1. Si no sintieron ningún cambio, ponen 2. All 1. Nice people, you guys. Todos 1. Qué padre, que todos buenas personas. Man, I felt shivers. Mostly 1. Only 2, 2. Casi todos 1. Hay 2, 2. Okay, so this is very simple. Do it 10 times a day. Esto es muy sencillo. Intenten hacerlo 10 veces al día. Okay, Or only so, 6. so join us if you are able to. All right. Así que pueden unirse a nosotros al curso que viene si quieren hacerlo. And thank you. Bye bye.
Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Buenas Thank you, noches. Lauscher. Gracias. Thank you, 老师。 Bye. Thank you. Bye. Goodbye.